pediatra de Breña, con maestría en nutrición clínica, miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría y del capítulo de endocrinología, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica. Es un experto en todo lo que a temas se refiere de tipo endocrinológico y nos va a compartir en esta oportunidad el tema de pubertad precoz, cuándo sospecharlo, cómo diagnosticarlo y qué hacer. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, Soledad, por la invitación, empezando esta tarde calurosa, agradeciendo a este primer curso internacional de tópicos selectos en ginecología infanto-juvenil. Vamos a tocar este tema sumamente importante, que es la pubertad precoz, cuándo sospecharlo, cómo diagnosticarlo y cómo tratarlo, ¿no? Declaro no tener ningún potencial de conflicto de interés y vamos a hacer esta agenda, que son seis tópicos importantes, desde una introducción, definición de pubertad normal, definición de pubertad precoz, cómo diagnosticamos, cómo tratamos y algunos casos clínicos. Bueno, como ustedes saben, el Perú tuvo al récord de la niña más precoz en haber sido madre a los 5 años 7 meses en 1939. Esta niña menstruó a los 2 años y el producto de la gestación, ese hijo falleció en 1979. Estas son las fotografías de la época y que causó un revuelo muy intenso para esos tiempos, ¿no? Estamos hablando de la segunda década del siglo pasado. Entonces hablemos de la definición y fisiología de la pubertad. ¿Cómo podemos definir a la pubertad? Es un fenómeno biológico complejo a través del cual se desarrollan los caracteres sexuales secundarios, se obtiene la madurez sexual completa y se alcanza la talla adulta. Para esto se debe madurar el eje hipotálamo hipófisis gonadal, como tal, produciendo una capacidad reproductiva, ¿no? Este término de pubertad precoz o como pubertad tiene, a través de los escritos de autores griegos y romanos, un término llamado estrapetoi, que los catalogaban como inusuales, ¿no? Ya para el siglo XVII o el siglo XIX hay referencias de que estas personas eran explotadas y maltratadas. Para la segunda mitad del siglo XIX se reportaron estudios clínicos, pero a mediados ya del siglo pasado se habían recopilado más de 1000 casos en la bibliografía médica. Cuando hablamos de pubertad tenemos que entender ciertas cosas que son importantes, por ejemplo, cómo se regula la pubertad. Y hay factores que definitivamente son los más importantes, que son los genes, la nutrición, la situación psicosocial y la relación que existe entre el ciclo de la luz-oscuridad, que es muy importante, y ahora que estamos hablando mucho de la toxicidad medioambiental, o también llamados los mecanismos o disruptores endocrinos. Los genes van a ser de dos tipos: los genes que activan más bien la pubertad en un momento determinado fisiológico, que están dados por unas neuronas muy importantes que liberan una sustancia llamada quispeptina, y unas neuronas más bien que regulan la inhibición. Y estas neuronas producen una sustancia llamada MKRN3, que son sumamente importantes para mantener un equilibrio fundamentalmente antes de que inicie la pubertad. La predominancia sobre uno de ellos sobre el otro es que va a producir la pubertad, especialmente cuando se reactivan aquello que activa la pubertad en un momento determinado de la vida. Este proceso es un mecanismo que empieza a nivel del hipotálamo a través de unas neuronas productoras de GnRH, hormonas reguladoras de las gonadotropinas, que son neuronas que no son propias del hipotálamo, sino más bien migran del bulbo olfatorio más o menos a la semana sexta. Hay una interconexión de estas neuronas y las glías del hipotálamo, y dándose una regulación de una red nodal compleja, donde se van a codificar proteínas y van a interactuar tanto en forma jerárquica como independiente, ¿no? Estas neuronas productoras de los pulsos de GnRH en su momento determinado van a actuar sobre la hipófisis para actuar sobre su receptor de la LH-FSH, las gonadotropinas, y estás actuando sobre el órgano blanco que vendrían a ser las gónadas, el ovario y los testículos, y ellos desarrollarán esteroides y péptidos que le dan las características sexuales secundarias importantes, ¿no? Esta red de neuronas sumamente complejas, tenemos la red de neuronas GnRH
productoras de GnRH que se van a activar por el sistema quis-peptina por una red de neuronas llamadas KNDI. Precisamente estas neuronas se activarían por diferentes causas, por ejemplo, patologías, vayamos a decirlo así, o en forma prematura, activaría las neuronas productoras de GnRH para que produzcan las pulsaciones de GnRH. Las neuronas MKRN3 son las que más bien inhibirían estos pulsos, especialmente en la etapa prepúbera, ¿no? Entonces, esto se produce en dos niveles. En primer nivel se producen los cambios transsinápticos de estímulos excitatorios, o sea, empiezan a predominar los estímulos excitatorios a través de las neuronas secretoras de GnRH. Eso se hace a través de la vía glutamato, de la quis-peptina y especialmente de un neurotransmisor llamado neuroquinina B. Lógicamente tiene que haber una disminución de los estímulos inhibitorios, que son especialmente el sistema GABAérgico y las neuronas productoras del MKRN3, ¿no? Que estas son las que inhiben más bien. El segundo nivel se da a nivel local a través de las células de la glía que activan la secreción de GnRH por la liberación de factores in situ, que son factores de crecimiento, llámese factor de crecimiento beta, factor de crecimiento epidérmico, la IGF-1, que lo que harían sería activar a este sistema KIS para activar el receptor GPR54, antiguamente llamado así, ahora ya se llama como KIS-R, ¿no? KIS receptor 1. Estas activarían a las neuronas productoras de GnRH. Ahora, dentro del feto, dentro de las primeras 20 semanas, existe una inhibición del sistema nervioso central, dando un feedback de los esteroides sexuales, manteniéndose unos pulsos especialmente en el tercer trimestre, en el varoncito, donde se libera más testosterona, haciendo que el niño genere más masa muscular. Eso sería uno de los motivos por los cuales los niños nacen con más peso. Eso se le conoce como mini adolescencia. Sin embargo, en la etapa de la prepubertad, o sea, en toda la niñez, estas neuronas secretoras van a tener una gran pausa, ¿no? Y eso permitiría que no se activen los pulsos de GnRH. Cuando ya entra la pubertad, en una edad determinada, que lo veremos más adelante, pues esos pulsos se van a generar cada 90 minutos para activar las células gonadotróficas en el hipófisis para producir la FSH y el LH en esos pulsos respectivamente, ¿no? Entonces, esta regulación neuroendocrina son importantes para activar el eje hipotálamo gonadal. Ya hemos dicho, hay neurotransmisores, dopamina, catecolaminas, etc., el sistema GABA, glutamato, los neuropéptidos, que está la quis-peptina, la galanina, neuropéptido Y, etc., y los productos de la glía, como habíamos dicho. Pero también existen factores metabólicos como la insulina, la IGF-1, la grelina, la leptina, especialmente la leptina. Pero también la nutrición es sumamente importante, el estrés, el sueño y la relación con el medio ambiente tendrían que ver todo para la activación de las pulsaciones de las hormonas o de las neuronas productoras de GnRH, tanto en el testículo para producir testosterona y en el ovario para producir los estrógenos, ¿no? Este es un libro muy interesante que se llama Nuestro futuro robado, donde hablan sobre los disruptores endocrinos. Acá encontré este dato muy importante, cómo se inició la pubertad, por ejemplo, en 1860, empezaba a los 16.6, mire, conforme fueron pasando los años, hasta el 2010 era 10.5 en promedio, ¿no? Sin embargo, como ustedes ven, a través del tiempo, la telarquía en las niñas quizás ha tenido un adelanto, como es lógico de evidenciarlo. Sin embargo, la menarquia, la menstruación, la primera menstruación, desde hace 50 años sigue siendo desde los 10 a 14 años en un promedio, entre 11 y 12 años, como figura en todos estos países que intervinieron para hacer este estudio. Entonces, cuando hablamos de pubertad, tenemos que hablar sobre los estudios de Turner y Marshall, ¿no? En el cual nosotros nos basamos para decir este niño está o esta niña está en pubertad o no. Este estudio histórico se basa en que a finales del siglo 60 se hizo un estudio de cohorte de 192 niñas en un orfanato y se evaluaron a través de fotografías. Se determinó que la telarquía representaba el 8.5 y los 13 años en el 95% de todas las niñas estudiadas. Más adelante, en 1970, esos mismos investigadores vieron que 228 niños estudiados empezaron la pubertad entre los 9.5 a los 13 años en el 95% de los casos. Estas son las fotografías
y el hospital donde hicieron este estudio, tanto el doctor Tanner y el doctor Marshall, ¿no? Entonces, de este trabajo concluyen que la pubertad normal en una niña debe empezar después de los 9 años, y una pubertad retrasada sería si es que no empieza después de los 14 años, antes de los 14. Y la pubertad precoz vendría a ser en las mujercitas, que esto aparezca antes de los 8 años especialmente, ¿no? Y acá en esta figura se ve que el 68%, el inicio de la telarquía está entre los 10 y 12, el 14% entre los 9 y 10, y el 2% entre los 8 y 9, pero la situación ha cambiado actualmente, y que estamos viendo que una pubertad normal, que le decimos pubertad adelantada, entre los 8 y 9 años, lo estamos viendo con mayor frecuencia. Estas son las fotografías iniciales del trabajo de Tanner y Marshall, donde hablan sobre los estadios de Tanner 1, Tanner 2, Tanner 3, 4 y 5, donde vale la pena recordar que las niñas menstruan cuando están en el Tanner 4 y cuando empieza la pubertad es en el Tanner 2. La maduración sexual en las niñas empieza con el desarrollo de las mamas, como hemos dicho, ¿no? La transformación vulvar, la pilosidad púbica y axilar, que podría no aparecer también, pero hay una cosa interesante que es la aceleración de la velocidad de crecimiento, finalmente la menarquia y concomitantemente las modificaciones secundarias del tejido adiposo, la piel, las glándulas apócrinas y el comportamiento, ¿no? Entonces, decimos que la pubertad en la mujer debe aparecer con el botón mamario, y de acuerdo a los estudios de Tanner y Marshall es entre los 8 y 13 años. La pubertad en un periodo de desarrollo humano se caracteriza porque son cambios biológicos y somáticos que se diferencian la niñez de la adultez. Es un proceso madurativo que tiene límites muy imprecisos. Inicia con las características sexuales secundarias y finaliza con la talla adulta, madurez sexual completa. Está asociado a la aceleración del crecimiento, es una de las cosas sumamente importantes cuando vemos que una niña acelera antes de tiempo, modificaciones de la composición corporal y las proporciones corporales. También hay cambios psicológicos, emocionales, y las alteraciones en la cronología pueden ser trastornos, y de eso va a depender especialmente de la causa, ¿no? Entonces ahora sí hablemos qué es la pubertad precoz, cómo sospechamos de una pubertad precoz, y para eso lo definimos: es la aparición del desarrollo progresivo de los caracteres sexuales antes de los 8 años en las niñas y 9 años en niños, acompañándose de un adelanto de la edad ósea y especialmente de la velocidad de crecimiento. Edad ósea y velocidad de crecimiento son dos cosas importantes. Hay otros autores que lo definen que esto aparece ante los 7 años, 6 meses en niñas afroamericanas e hispanas, y 8 años en niñas caucásicas, tiene la bibliografía. Sin embargo, la edad de la menarquia no ha cambiado en los últimos 50 años, como les había dicho. El consenso general es que los límites de edad tradicional para pubertad precoz siguen siendo apropiados para el entorno clínico que actualmente vemos. En relación a la epidemiología es poco lo que se encuentra, sin embargo, hay que ver que la pubertad precoz en niñas es mucho más frecuente que en los niños, con una predominancia de 10-1, de acuerdo a este estudio en España del PUBERE. Es un programa PUBERE que ellos llenan todos los años. Hay un estudio más reciente en la encuesta nacional francesa que informa una incidencia anual de pubertad precoz central de un 2.68 por cada 10.000 niñas menores de 9 y 0.24 por cada 10.000 niños menores de 10 años. Este es un trabajo ya antiguo en el cual nos revela la causa de la pubertad precoz, que siempre en las niñas es de causa idiopática en el 71%. Es un trabajo hecho en Francia con 93 pacientes en la década de los 70 y que hasta ahora se sigue manteniendo en nuestra proporción. Idiopática en el 71%, orgánica es mucho menor, periférica es mucho menor, y fíjense, comparada con el varón, la causa orgánica es mucho mayor, la periférica es mayor que en las niñas, y la causa idiopática es sumamente escasa, casi prácticamente no se ve. ¿Cuáles son las causas de la pubertad precoz en niñas? Del 80 al 90% es de causa idiopática. En niños es un poquito mayor, de causa orgánica, pero las lesiones más importantes pueden ser lesiones congénitas, desde un amartoma, quiste, hidrocefalia, glioma, esclerosis tuberosa. También puede haber tumores o injurias del sistema nervioso central, como son los astrocitomas, ependimomas, craniofaringiomas, ¿no? Pacientes con PCI, radiación, enfermedades granulomatosas.
encefalopatía isquémica, etc., trauma cerebral también que alguna vez hemos visto, y también sin lesión cerebral. Por ejemplo, hablamos de disruptores endocrinos, enfermedades genéticas o síndromes, y también la adopción. En la periférica, que no es el tema a tratar, pero sin embargo, fíjense que la periférica, vamos a ver que los tumores gonadales son mucho más importantes que ustedes. Yo sé que han visto varios casos de estos que producen una pubertad precoz periférica, pero en el transcurso de su evolución puede centralizarse y hacer una pubertad precoz central. También tenemos causas monogénicas de la pubertad precoz central, como les habíamos dicho, mutaciones del MKRN3, que son más bien los inhibidores de la pubertad en la etapa prepuber, y se presenta en un 33 a 43%, 46% de casos familiares. Un amartoma hipotalámico, esta es una figura clásica, un tumor hipotalámico. Esta es una paciente con un tumor hipotalámico llamado amartoma, una niña de 4 años con una edad ósea de 11, un Tanner 3, como ven, y el tratamiento fue triptorelina, ¿no? Entonces decimos que la pubertad precoz central familiar hay que hacer un análisis del MKRN3. Si hay una mutación, decimos que es una pubertad precoz genética, y en estos casos no se pide resonancia. Si no hay mutación, la consideramos idiopática, pero si tenemos una causa esporádica y si es una niña menor de 6 años, pues hacemos una resonancia, y si no hay lesión, idiopática, y si hay una lesión, esta podría ser congénita o adquirida. Después veremos cuándo debemos tomar la resonancia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, bueno, una buena anamnesis, antecedentes personales, si la niña fue adoptada, ¿no? Cuándo apareció el botón mamario, historias previas de la familia, antecedentes de la talla de la mamá, menor que la mamá, antecedentes de pubertad precoz en la familia, procedencia, si es rural o urbana, esto es sumamente importante. El examen físico tiene que ser completo, donde tenemos que evaluar siempre la piel. Hay que buscar siempre la piel, porque hay enfermedades con lesiones, manchas café con leche, que nos podrían hacer sospechar este síndrome de McKim-Wolbert, por ejemplo, ¿no? También la neurofibromatosis, que pueden cursar con pubertad precoz. Siempre evaluar el estadio de Tanner y estar muy familiarizados para hacer un examen del estadio de Tanner. Buscar signos de focalización cuando estos niños son de menores de 6 años, un fondo de ojo, y en la evolución hacer una buena velocidad de crecimiento. Las pruebas complementarias van de un primer escalón de lo más general, una edad ósea, ecografía pélvica, las gonadotropinas, el test de GnRH, que lastimosamente ya no hacemos, u otras hormonas dependiendo de lo que estemos sospechando. Si estamos sospechando una hiperplasia, pues definitivamente hay hiperplasia por una congénita, hay que dosar la 17 hidroxiprogesterona, ¿no? Segundo escalón, hacer estudio de imágenes, y el tercer escalón, estudios genéticos, ¿no? Entonces, fíjese esta niña de 3 años con un M3 típico, ¿no? De acuerdo a la fotografía de Tanner y Marshall. Y esto, lo que les había hablado sobre la velocidad de crecimiento. Debemos de saber cómo crece un niño por mes, o un rango de crecimiento, una velocidad de crecimiento por año. Esta velocidad la evaluamos entre 6 a 12 meses. Pero a veces es difícil, porque los pacientes llegan a una edad límite que no da tiempo para evaluar este rango de velocidad de crecimiento, pero sin embargo hay que saber que entre el rango de 4 a 7, 8 años que vienen los pacientes, sabemos que los niños crecen por mes 0.5, y un rango de centímetros por año entre 5 a 6 centímetros por año, y más de eso ya podríamos decir que estamos frente a una pubertad precoz. En las tablas que utilizamos nosotros, y las curvas de velocidad de crecimiento, que como ustedes ven hay una desaceleración los primeros meses en las niñas. En la niñez se mantiene estable, y más o menos a los 10 años ya empieza la aceleración y la velocidad de crecimiento, muy importante, que debemos de evaluar en eso. Miren, le presento una niña esta niña viene a los 9 años con crecimiento. De ahí radica la importancia de la velocidad de crecimiento. Cuando la tallo a la niña, fíjense, está una niña un percentil normal. Entonces, el percentil normal, le digo a la mamá: señora, pero su hija crece normal, ¿por qué me dice que está pequeña? Me dice: no, porque su hermanita de 7 años ya la pasó. Entonces le digo: ¿usted ha venido con otra niña? Sí, la hace pasar a la niña y la veo. Esta es la niña de 7 años, que la pasó a la de 9. Entonces ella no era el problema, ella era el problema. Cuando la examino, estaba en un M3, y para suerte la mamá había traído las cartillas de crecimiento que las tenía
a la niña. Sí, revisando la historia clínica de la niña, encontré que a los 6 años su talla era acá y actualmente estaba acá, y o sea que hizo una aceleración del crecimiento considerable y una edad ósea de 10 años, ¿no? Estamos frente a una aceleración de la velocidad de crecimiento frente a una pubertad precoz propiamente dicho, ¿no? Entonces, el desafío clínico es muy importante porque hay que diferenciar en qué momento se inicia la pubertad, pero viendo la diferencia de los grupos de las procedencias, ¿no? Ya no se habla de razas, pero bueno, acá la literatura lo sigue diciendo, y el desarrollo de los senos, si esta está activada o no está activada el eje hipotálamo gonadal, hipófisis gonadal, ¿no? Entonces siempre hay que evaluar a la niña si con pubertad precoz el desarrollo, si está con vello o no vello, medir las gonadotropinas, diferenciar una pubertad precoz central versus la telarquía, que lo veremos más adelante. Sin embargo, cuando habíamos hablado de las gonadotropinas, la LH, podemos decir que teniendo una niña con una LH debajo del rango puberal, no excluye una pubertad precoz, lo que sugiere que tenemos que tener pruebas de estimulación de GnRH. Lastimosamente en el Perú ya no se hace. Entonces, ¿nos puede dar los rangos prepuberales y puberales la LH solamente? Podría ser que sí. Solo los valores de la LH basales nos pueden ayudar. El gol estándar para el diagnóstico es el test de GnRH, o son útiles los test con los análogos también. Para esto revisamos esta literatura en relación a esta revista publicada en el 2019 a través de un consorcio internacional donde se reunieron todas las sociedades de endocrinología pediátrica, y este proyecto se inició en Europa a través de comités de guía de prácticas clínicas y comités de pautas clínicas. Este fue un consorcio más no un consenso, pero acá habla de una narrativa que nos da una gran utilidad. Dentro de estas bibliografías encontré esta donde se encuentra que una LH basal utilizando la inmunoquimiluminiscencia, que es el IGMA, mayor de 0.2 ya nos está dando un rango puberal, o a través del test de GnRH con 100 miligramos de la gonadadorelina a 5, el punto de corte es 5. Entonces las conclusiones de este consorcio son múltiples, pero fundamentalmente una LH mayor de 0.2 ya nos está dando un rango puberal. Sin embargo, si hay una clínica progresiva, los niveles de LH por debajo del rango puberal no excluye el diagnóstico de pubertad precoz. Eso es sumamente importante. Y también los rangos de LH con métodos ultrasensibles en etapas tempranas de la pubertad precoz son bajos, entonces tampoco nos da una falsa tranquilidad, ¿no? Sin embargo, hay que hacer un seguimiento como preconizamos nosotros. El seguimiento es sumamente importante en el estudio de la pubertad precoz. Para ello nos basamos en estos métodos auxiliares como es la ecografía pélvica. A pesar de que el consorcio dice que la ecografía pélvica, como es un método, operador dependiente, tiene que tener ciertos criterios para que puedan ser de mucha utilidad. Por eso en algunos no lo utilizan como criterio diagnóstico, más no de seguimiento, que sí nos puede servir. Entonces, en una ecografía, una longitud entre 3.5 a 4 centímetros uterina, ya decimos que está puber. Un volumen uterino mayor de 2, un volumen ovárico mayor de 2, son compatibles ya con la pubertad, ¿no? La edad ósea es una herramienta sumamente importante que nosotros ya estamos familiarizados en leerla, y hay ciertos trucos que ya hemos aprendido. Por ejemplo, la aparición de este sesamoideo en una niña es a los 13 años y en el niño a los 11 y en el niño a los 13, ¿no? Por eso es que es importante estar familiarizados con la lectura. La resonancia magnética, si bien es cierto, se recomienda a menores de 6 años, y entre 6 y 8 años la recomendación, muchas recomendaciones, es ya no hacerle la resonancia magnética. Sin embargo, encontré este artículo muy interesante donde se encuentra incidentalmente en una resonancia magnética en niñas con pubertad temprana o pubertad precoz. En estos 229 niñas, 13 de 208, que representó el 6.3%, eran niñas con pubertad precoz, pero ningún otro signo y síntoma del sistema nervioso central. Tenían una resonancia magnética cerebral patológica. Mayores de 6 años y 6 niñas tenían incluso hasta 8 o 9 años de edad. Fíjense, entonces siempre yo pienso que pedir una resonancia, ya sin contraste, como ya son niños un poquito más grandes, entre 6 a 8 años, sería también importante hacerlo, ¿no? Y podemos encontrar sorpresas como esto, ¿no? Quistes de la voz cerrada, que crean fangiomas, etc. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacemos el tratamiento?
Bueno, el objetivo del tratamiento es tratar el cuadro etiológico, detener el proceso de la maduración, atenuar las características precoces y conseguir una talla adulta normal y evitar los problemas psicológicos y disminuir el riesgo de abuso sexual. Esto es muy latente en nuestra sociedad, donde muchos de nuestros pacientes vienen de sitios digamos, donde hay más hacinamiento de personas, de situación económica baja, y hemos tenido casos en los cuales estas niñas pueden haber sido abusadas sexualmente, ¿no? Entonces, pero para eso tenemos que tener en consideración ciertos conceptos. El desarrollo de la pubertad precoz tiene variantes, desde una telarquía prematura que puede ser transitoria o intermitente, hasta una pubertad precoz que puede ser lentamente progresiva y rápidamente progresiva. Pues, ¿cuál es la que tratamos? La rápidamente progresiva. Quiere decir que no siempre una pubertad precoz es tratamiento, sino hay que hacer un seguimiento para ver que estas son rápidamente progresivas. Y esto lo vemos en el tiempo, ¿no? Quizás ahora que tenemos esta gran ola de pubertad precoz después de la pandemia o dentro de la pandemia, es que vemos que muchas de estas niñas ya vienen muy avanzadas y definitivamente podemos ya tratarla, ¿no? Sin embargo, tenemos otro concepto que es la pubertad temprana, donde vemos a niñas que iniciaron su pubertad entre los 8 y 9 años y ahí también se produce una gran aceleración de la maduración puberal y también se está proponiendo también tratar a estas pacientes, ¿no? El tratamiento se basa en dar un análogo de la GnRH, acá esta es la hormona nativa, que tiene 10 aminoácidos. Entonces lo que se hace es, en la posición 6, que está la glicina, se cambian por otros aminoácidos. Por ejemplo, cuando cambiamos la posición 6 con la triptorelina, se convierte en el triptofano, ¿no? Perdón, en la triptorelina. Cuando cambiamos, el triptofano en la posición 6 por la glicina, se convierte en el triptofano. Y así cambiamos la leucina por glicina, tenemos el leprolide y así en general, ¿no? Una característica de un buen análogo es que tiene que tener mucha afinidad con su receptor versus el péptido natural y resistir a la degradación enzimática local. Esto haría que se acumule en la hipófisis una gran cantidad del análogo, y también tenemos que tener en consideración que el primer periodo de hipersecreción podría haber un sangrado leve, y esto hay que avisar y advertir a las madres, generalmente cuando vemos que un endometrio está un poquito engrosado por deprivación de los estrógenos, ¿no? Entonces ven ustedes acá cómo el análogo pues bloquea y desensibiliza a los receptores del LH-FSH, y cuando la GnRH quiere actuar ya no lo va a poder hacer, ¿no? Ellos actúan en microesferas que se van liberando cada 28 días, cada 3 meses y ahora tenemos cada 6 meses. Y estas son las características de los análogos de GnRH. Lo que utilizamos en el mercado son la triptorelina 1125, la 3.75, la leprolida 1125 y la triptorelina 22.5. Los efectos secundarios de los análogos son diversos, pero ya con el tiempo hemos visto que son mínimos, ¿no? Simplemente hay que aclarar a los padres que hay que tener mucho cuidado en el aspecto de lo que ellos leen, ¿no? Porque los papás vienen leyendo mucho en el aspecto y siempre nos dicen van a ser infértiles, van a tener problemas, inclusive hasta de cáncer, dicen eso los papás, pero hay que tratar de aclararles que desde los efectos locales hasta efectos metabólicos se podrían presentar, pero son muy escasos, ¿no? Que es lo que nosotros hemos visto en estos tantos años que venimos tratando estos pacientes, ¿no? Entonces, el efecto del tratamiento con los análogos de la GnRH a corto plazo son involución de los caracteres sexuales secundarios. Y eso lo que pasa es que al suspender el tratamiento, la LH y la FSH se normalizan. Y generalmente la menarquia va a aparecer después de suspendido el tratamiento 1.5 a 2 años posteriormente, ¿no? Es importante ver, comparado con las niñas comparado con los niños alcanzan su talla final muy próxima a la talla diana, pero las niñas el tratamiento solo se demuestra eficaz cuando la terapia se inicia. Eso es el diagnóstico, tiene que ser más precoz posible, pero cuando tenemos este gran número de niñas entre los 7 y 8 años, pues no hay que dejar de tratar. En relación a la talla va a haber algunos problemas, ¿no?
¿Cuánto debe durar el tratamiento? Cuando la edad ósea está entre 11 y 12 años en las niñas y en los niños entre 12 y 13 años. Es importante recordar que 11 y 12 años en las niñas o cuando la edad cronológica está en 10 años, pues, ¿no? Porque la menstruación ya es normal a partir de los 10 años. El tratamiento ideal para preservar la talla es mínimo de 2 años. No es aconsejable proyectar tratamientos por periodos inferiores a 12 meses, ¿no? Entonces, la interrupción del tratamiento, de acuerdo a la bibliografía de Púbere, más o menos es 10.2 más o menos 1.09 años. Y esto va a coincidir con la edad ósea entre 11.6 más o menos 0.6 años. Una edad ósea entre 11.5 a 11 a 12 años, ¿no? El tratamiento evita perder centímetros de estatura, no permite ganarlos. Eso también hay que aclararlos. Por esta razón, no debe ser considerado como para mejorar la talla final de niñas que inician su desarrollo en una edad dentro del rango normal. Que muchas mamás vienen y nos dicen: doctor, sabemos que hay una ampolla que detiene la pubertad para que los niños sigan creciendo y esa niña está en una talla normal y perfectamente bien, ¿no? En una edad que ha desarrollado su pubertad en una edad natural, pero las mamás quieren o los papás quieren que los niños sean más altos y así no funciona ese medicamento. Bueno, vamos a ver algunos casos clínicos en estos 5 minutos que nos quedan y va para ver y discutir más adelante. Fíjense, esta es una niña con síndrome de McCune-Murray. Este es cuando yo estaba de residente de neurología pediátrica, fue la primera niña con este síndrome de McCune-Murray que vi. Tenía manchas café con leche, llamadas en Costa de Mayné, que respetan la línea media, tenía la fibrosis poliostótica asociada. Y esta niña entró por menstruación, ¿no? por sangrado vaginal. Bueno, lastimosamente esta niña tuvo muchas complicaciones posteriormente, después de muchos años falleció. Es más común en niñas que en niños. Esta niña vino a finales del 2019 de Jaén, a los 3 años, un mes, con un sangrado vaginal de una semana atrás. Crecimiento mamario de diciembre del 2019, su talla era 1,1 m, pesaba 15 kilos, y fíjense, la FSH estaba baja, la LH también, sus marcadores tumorales que le pedimos estaban normales, pero los estrógenos estaban altos, 176 picomol por litro. No tenía mancha café con leche, le hicimos, de todas maneras, le hicimos radiografía de miembros inferiores y cadera, estaban normales. Y en la ecografía pélvica, fíjense, la longitud uterina estaba entre 5.2, un endometrio de 4 milímetros, los ovarios, estaban los ovarios con folículos, no había lesiones quísticas ni anexiales, la radiografía estaba normal, y lo que nos llamó mucho la atención es que la edad ósea era concordante con su edad cronológica, cosa que no se ve en las pubertades precoces periféricas, porque estas más bien aceleran, ¿no? Esta niña se fue de alta y tenía que regresar en marzo del 2020, ya no regresó por la pandemia y ya regresó el año pasado, que después de mucho tiempo volvió a ser el mismo cuadro, ¿no? Esta es otra niña, digamos, esta es una niña, una de las niñas más pequeñas que hemos tenido en el servicio con pubertad precoz. Esta niña vino a los 3 años, pero de acuerdo a la revisión de la historia clínica, empezó con la telarquía al año de edad. En Piura inclusive le hicieron resonancia y todo estuvo normal, la resonancia normal, pero ya venía, cuando la vemos nosotros, ya venía con una edad ósea de 7 años teniendo 3 años, ¿no? Le buscamos más patologías, no teniendo ninguna, le descartamos hiperplasia suprarrenal congénita, y ustedes ven cómo la niña con el tratamiento, cómo desacelera el crecimiento, ¿no? Porque está bloqueada. Esta niña, esto fue en el 2010, si no me equivoco, o la niña ha seguido en el tratamiento buena cantidad de tiempo, ¿no? Este es otro caso que vi en la actividad privada. Es una niña de 2 años 8 meses que la vi con M3, 2 años 8 meses M3, con una aceleración de la talla, miren, era una niña muy grande. La LH estaba a 2.8, pues superpuberal, la edad ósea de 5.5 años, la ecografía pélvica puberal, y la resonancia donde salió un quiste de la bolsa de Racket, que podría ser simplemente un incidentaloma, ¿no? Tratamiento, la triptorelina, la sigo viendo hasta el día de hoy, a esta pequeña, y acá está la primera fotografía, fíjense, esta es actualmente ella, ¿no? Teniendo su nuevo control de edad ósea entre 8 y 9 años, y ahorita tiene la niña 5 años 3 meses. Quiere decir que su edad ósea con el tratamiento no se ha acelerado, y la niña sigue creciendo, y el Tanner es M1, ¿no? Esta niña está evolucionando bien. Este es un caso
publicado por nuestro servicio a través del doctor Miguel Ángel de los Santos, una niña de 1 año y 5 meses que viene por crecimiento mamario, sangrado vaginal, vello púbico axilar y fíjese esos levos verrucosos que seguían la línea de Blaschko, sumamente interesante. Se le hizo, en esa época pudimos hacer el test de GNRH, ¿no? Ecopélvica puberal. Bueno, entonces se llegó a hacer la determinación genética y alteración del gen RAS, ¿no? Ese es un caso típico de este síndrome llamado síndrome de enfermedad de Schmidt-Penning-Furstein. Ese es el nombre de este síndrome. Finalmente les presento un caso complejo que vi hace, bueno, ya la tengo un tiempo, esta niña de 6 años y 6 meses, que la veo por primera vez con un gran desarrollo mamario y con un aparente espectro autrista con una edad ósea de 7 años. La diferencia no era mucha, sin embargo la niña tenía un gran desarrollo mamario y cuando le hice el test de GNRH, fíjense cómo elevó la LH a 27. Estaba asociado a glaucoma y bueno, la pasé a genética, en genética se le hizo el estudio genético, se determinó que la niña presentaba un síndrome llamado Pela-Malgrane. Este caso es uno de los 500 casos que se reportan en el mundo, en el cual muy pocos tienen problemas con pubertad precoz e inclusive asociados a glaucoma. Esta niña sigue en tratamiento hasta el día de hoy, que ya cumplió, hasta hace un pocos meses que ya cumplió 10 años y ya le suspendimos el tratamiento para la pubertad precoz, ¿no? Esta es su resonancia magnética y bueno, hemos sacado en el tiempo indicado. Muchas gracias por su atención y espero su respuesta. Bueno, finalmente esto es lo que conocemos como la telarquía prematura, que hay que siempre hacer un seguimiento para diferenciar lo que es la telarquía prematura sobre pubertad precoz y pubertad central y pubertad precoz periférica, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor. Una pregunta. Por ejemplo, nosotros, al ser un país andino, tiene la mamá mucho la costumbre de querer que las niñas sean gorditas, ¿no? Asume como que es normal o que la niña está bien nutrida si es que tiene un peso mayor y sobre todo tienden a suplementar bastante en la sierra con lo que son suplementos de maca, de soya, 7 semillas, ¿no? No sé si podría tener un comentario al respecto. Las evidencias en relación a que la maca, en general los fitoestrógenos, sean los responsables tanto de una pubertad temprana, una telarquía temprana o una pubertad precoz, no son muy evidentes, no son fuertes. Estadísticamente no hay una evidencia robusta. Sin embargo, por experiencia empezamos a consultar y hablar con los colegas. Hemos encontrado pacientes, yo tenía una paciente por ejemplo en la selva, que la mamá le empezaba a dar esta aguaje que tiene fitoestrógeno de los 3 años de edad y la niña hizo una pubertad precoz sumamente marcada a los 6 años. Entonces yo simplemente les digo a los padres, les digo especialmente a las abuelitas, le digo, señora, dígame usted en qué libro de nutrición existe en que le tenemos que dar a los niños maca, soyas y 7 semillas. ¿Cuál es el objetivo? Digo, la maca debe ser a su esposo, al papá de la niña, ¿no? Pero a una niña, ¿por qué le tenemos que dar maca? Ese concepto de que van a crecer robustos y sanos, simplemente también estas sustancias tienen muchas calorías y entonces generan también aumento de peso. Sin embargo, revisando la bibliografía, busqué por ahí bastantes evidencias en relación a los disruptores endocrinos y están considerados más bien otros tipos de sustancias que tienen actividad estrogénica. Por ejemplo, los cosméticos, los plásticos, los amalgamas, que sí pueden desarrollar en alguna serie de casos que hemos visto, no solamente una pubertad temprana, una telarquía temprana o también una pubertad precoz, ¿no? Y otra cosa en relación a la obesidad. También se decía antes que la obesidad puede acelerar la pubertad. Si bien es cierto lo que vemos que acelera la pubertad, pero dentro de los estudios que se están viendo, que no lo mostré acá, pero sí es importante recordar que hay sustancias que produce el tejido adiposo, como es la leptina, etcétera, que podrían alterar este sistema quispeptina, activándolos y haciendo que estas niñas desarrollen una pubertad un poquito antes que la población general que no tiene obesidad, ¿no? Niños que no tienen obesidad. Gracias, doctor.
Sí, hay preguntitas. Sí, sí. Aquí hay una pregunta que dice si al llegar la menstruación se detiene el crecimiento de la niña. Ya, eso también es un mito que yo lo vengo escuchando hace tiempo, ¿no? Las niñas cuando crecen, antes de la menstruación, producen su mayor aceleración de crecimiento. Pero eso también va a estar supeditado a la nutrición, a la actividad física de la niña, a las horas de sueño que tiene la niña y a la genética, ¿no? Entonces, hay niñas que pueden acelerar rápidamente y llegar a una velocidad de crecimiento intensa antes de la pubertad, antes de la menstruación, y después de la menstruación seguir creciendo y llegar a una talla, digamos, promedio, una talla genética adecuada. Pero si una niña después de menstruar sigue creciendo. El gran problema es que nos hemos dejado llevar por este dicho que algunas mamás dicen, yo menstrué a los 11 y me quedé con esa talla. Entonces yo les hago siempre esta analogía, esta comparación, le digo. ¿Usted conoce a una señora que mida 1,68 m, 1,70 m, 1,72 m? Sí. Y pregúntele a qué edad menstruó. Entonces me dice, menstruó a los 11. Y le hago en la tabla y les ubico que a los 11 años, 1,70 m, ¿dónde está? O sea, una niña súper gigante, ¿no? O sea, le digo, quiere decir que todas las niñas que menstruaron entre los 10, 11 y 12, en el mundo viviríamos rodeados de niñas gigantes, ¿no? Porque si dicen que después de menstruar ya no crecen, o sea, la talla que tienen actualmente, ahí se quedó, pues, ¿no? Y eso es falso. Quiere decir que la niña después de menstruar siguió creciendo. Lo que pasa es que muchas, antiguamente, le acuñaron este término de enfermedad, ya se enfermó, o sea, la menstruación no es ninguna enfermedad. Entonces, yo me acuerdo mucho que las abuelas decían, si ya está menstruando, ni siquiera permitía que se bañasen, ¿no? Porque decía que algo les iba a pasar. Entonces, la niña tiene que hacer su vida normal cuando empieza la pubertad, cuando empieza la menstruación, porque es algo fisiológico. Y como es algo fisiológico, lo que sí vemos es que la velocidad de crecimiento disminuye, más no cesa. Quiere decir que una niña después de crecer, después de menstruar, sigue creciendo. Pero a esto le tenemos que sumar los factores genéticos, nutricionales, cuántas horas están detrás de las pantallas, qué está haciendo esta niña después de menstruar, si está toda la noche metida en el celular hasta 1 o 2 de la mañana, pues ¿cómo va a crecer ahí? Pues, ¿no? Entonces esas son cosas que también hay que analizar. Gracias, doctor. Hay una pregunta con respecto al tema de la fertilidad en estas pacientes con diagnóstico de pubertad precoz, ¿no? Y que evidentemente han sido manejadas con análogos o, bueno, dependiendo si es periférico central con cirugía, ¿no? Claro. ¿Tiene alguna experiencia con respecto a eso? Así es, mira, esa revista que les pasé al inicio del consorcio internacional, pues en ese artículo, está libre ahora en internet, lo pueden buscar, pubertad precoz, si quieren les vuelvo a compartir la pantalla, ¿sí? Y le voy a poner para que ustedes copien el título de la revista. Acá está. Esta es la revista, ¿lo ven? Ahí. Ya, ahí. ¿Lo ven la revista? Pues tomen la nota, esto está libre en internet. En este consorcio se responde esas preguntas, porque hacen estudios de seguimiento en pacientes que recibieron análogos de GnRH cuando fueron niñas. Porque esa es una lógica que me dicen los papás, doctor, si le estoy suspendiendo y estoy bloqueando, porque cuando yo les explico que se bloquea la GnRH y todo eso, entonces, ¿cómo va a ser su fertilidad en el futuro? Entonces, tienen una lógica, ¿no? Entonces, en estos trabajos de seguimiento lo que se encontró es que las niñas que recibieron los análogos ya en la etapa adulta se hizo un estudio de comparación de fertilidad frente a la población general, y lo que se encontró fue tan igual que la población general, o sea que no era producto en algunos casos que se encontró infertilidad era tan igual que la población general, o sea que no era por el análogo, ¿no? Y así se responde una serie de preguntas en relación a la pérdida de los estrógenos, por ejemplo, que estas niñas su sistema de mineralización ósea en el futuro se va a ver alterada. También se respondió haciendo el estudio de citometría ósea en todas estas pacientes
y se encontró que no había ningún problema, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y finalmente una pregunta, dice, ¿la edad ósea normal con respecto a la cronológica son 2 años? Su variación. Variación, así es. Sí, sí. La variación, sí, sí, dígame. ¿Y cuánto tiempo más o menos pasa desde Tanner 2 a 4, ¿no? Ya, perfecto. Buena pregunta. La primera, la edad ósea generalmente, dependiendo del momento que le hacemos la edad ósea, ¿no? Si es una niña, y el motivo de la edad ósea, ¿no? Por ejemplo, si es una niña que no está creciendo y es de talla corta, entonces generalmente la variación que nosotros vemos para decir que hay un trastorno del crecimiento es más o menos dos años, o sea, 2 años hacia abajo, ¿no? Pero cuando estamos viendo una niña que queremos determinar si hay pubertad precoz, entonces es más o menos 1.5, dependiendo de la bibliografía. Hay bibliografías que nos dicen más de 1 año. Si la diferencia es más de 1 año, entonces decimos que sí hay una aceleración. Y hay otra bibliografía que nos dice más o menos 1.5 y hay otras que dicen 2 años, ¿no? Personalmente yo cuando veo que la diferencia es de 1 año, pues quiere decir que estamos en un proceso, y si la edad me lo permite, poder observar mejor, ¿no? Pero cuando veo que la diferencia es mucho mayor, ya hay que tomar una determinación más rápida, ¿no? Y en relación, la otra pregunta, ¿cuál era la de...? Un tiempo aproximado entre Tanner 2 y Tanner 3. Ya. Normalmente cuando aparece el botón mamario, que es el Tanner 1, el Tanner 2, perdón, hasta que menstrue, pasa entre 1.5 a 2.5 años. Vuelvo a repetir, tiene que ver mucho la individualidad, si esta niña está con sobrepeso, también podemos decir la etnia, ¿no? Porque los afroamericanos es un poquito antes, ¿no? El estado nutricional de la niña, ¿no? Un buen estado nutricional o una desnutrición también es importante, pero normalmente de M2 a M3 lo mínimo es 1 año, ¿no? Por eso cuando ya vienen a M3 decimos esto y la mamá porfían diciendo que esto recién ha pasado 2 meses, 3 meses. No es así, mínimo tiene que haber pasado 1 año. Ahora, podría ser que la mamá me dice, doctor, yo creo que son 6 meses. Si pasó 6 meses y si efectivamente son 6 meses, estamos frente a una pubertad rápidamente progresiva. Y ahí generalmente la edad ósea sale mucho más acelerada, más de 2 años incluso. Interesante todo esto. Y una pregunta más, que es, ya lo has mencionado, pero es las mamás que a veces vienen con sus niñas y dicen, quiero que mi niña sea más grande, ¿no? O más alta. ¿Qué recomendación o qué indicación habría? Claro, cuando las mamás vienen diciendo, quiero que mi hija crezca más y por eso me han dicho que le podemos parar la menstruación. Primero, cuando ya está menstruando ya no hay nada que hacer, ¿no? Hay niñas que vienen en un percentil, 310 percentil, y les está empezando la pubertad en una edad normal. Tiene, por decir, 9 añitos, vamos a suponer. Y su talla está en el percentil, 310 percentil, está pequeña. Y uno ve que su rango genético está más arriba, ¿no? Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Qué dicen los libros? ¿Qué dice la literatura? Yo veo, por ejemplo, en la literatura argentina, que lo que ellos hacen es frenar la pubertad con el análogo y ponerles hormona de crecimiento, ¿no? Pero en esos casos, pero cuando viene una mamá con su niña en un percentil 25, 50 percentil de talla, y simplemente porque quieren que su hija sea más grande, quieren que le bloqueen la pubertad, supuestamente para que crezca más, pues no funciona así. Si una niña normalmente está en su percentil adecuado, pues el crecimiento se va a dar primero porque se acueste temprano, haga deporte y haga una dieta saludable. Y el dormir temprano es fundamental para la liberación de hormona de crecimiento. Y eso es importante aclararle a las madres, porque la activación o la inactivación de la hormona de crecimiento se da especialmente cuando utilizamos estos aparatos electrónicos, especialmente el celular. Y también el aumento del peso. Las quispeptinas, que son las hormonas, o mejor dicho, las sustancias que activan la pubertad,
se ha relacionado mucho a la activación de la melatonina. La melatonina lo que hace es regular la hipoactividad, pero cuando no hay melatonina, nadie lo regula, entonces la hipoactividad se activa y estas niñas aumentan de peso y lo que produce es más aceleración de la pubertad, ¿no? Entonces esas cosas son importantes aclarar a la mamá. Si yo quiero que mi niña crezca bien, pues esos 3 factores importantes, ¿no? Acotarse temprano, hacer deporte y comer sano, ¿no? Y no estar pensando que hay que bloquearle la pubertad, etc. Muy amable, un tema muy interesante. Bueno, gracias, doctor, le agradecemos mucho su participación, usted siempre tan colaborador. Listo, muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Gracias.